Damos gracias al Señor que estamos una vez más aquí y gracias por cada uno de ustedes que propuso en su corazón estar en este lugar, en esta tarde. Y una pregunta, ¿verdad?, retórica que siempre hacemos. ¿Quién se recuerda de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Las credenciales del cielo, ¿verdad? Entonces hoy estaremos dando inicio al capítulo 2 de esa carta, del versículo 1 al 11, lo que hemos titulado Una sola verdad, el triunfo de la libertad sobre el legalismo. Yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar y mientras, ¿verdad?, después que oremos, le pido que usted mantenga su Biblia abierta en esa porción bíblica, Gálatas 2, 1 al 11, o si usted es de los que usa su teléfono, pues en tu teléfono para que vayamos a la par. Oremos. Te damos gracias, Dios eterno, por la nueva oportunidad que nos concede de estar en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pedimos por aquellos que no están, que tú, Dios amado, donde quiera que ellos estén, puedan ser luz en medio de las tinieblas y que la luz de Cristo resplandezca a través de ello. Que esta palabra que hoy exponemos, Señor, caiga en terreno fértil y que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de la misma, y que demos por gracia lo que de gracia recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, la Biblia nos enseña que siempre que se siembra la buena semilla de la verdad, el enemigo está listo para sembrar cizaña. Donde quiera que se siembra la palabra, la buena semilla de verdad, el enemigo siempre está listo para sembrar cizaña. Así como se lo advirtió Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. No lo voy a leer, usted pues en su casa lo lee. Satanás siempre intentará infiltrar la mentira donde Dios está obrando. Siempre. Ese es el trabajo de él. Infiltrar la mentira donde Dios está obrando. Y Pablo conocía este peligro. Por tal razón él advirtió a los ancianos de Éfeso de que entrarían lobos rapaces, que no perdonarían en rebaños y que de entre ellos mismos saldrían hombres, se levantarían hombres hablando cosas perversas, como está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Eso cuando ya Pablo sabe que tiene que regresar a Jerusalén, manda a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a que vayan donde él estaba en ese momento en Mileto, y le dice esta palabra, versículo 28 al 30, el capítulo 20 de los Hechos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, que eso no es nuevo. Eso que se vive hoy día no es nuevo. Eso ha estado la iglesia batallando con eso desde su principio. El mismo Pablo
alertó a Timoteo sobre los espíritus engañadores y doctrina de demonios en los posteros tiempos, que surgirían, ¿verdad?, por hombres hipócritas que hablarán mentira debido a su conciencia cauterizada. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el pasaje que estudiaremos hoy, veremos cómo Pablo defiende la pureza del Evangelio frente a estos ataques, demostrando que aunque su mensaje fue recibido de una manera independiente a los demás apóstoles, era idéntico al de ellos. Un solo espíritu, una sola verdad. Ese es el Evangelio, es el mismo, un solo espíritu y una sola verdad. Imaginemos por un momento a un arquitecto que recibe directamente del dueño de una empresa unos planos originales para construir un edificio. Mientras él está trabajando fielmente en la obra, aparecen unos supuestos supervisores, supuestamente enviados por la oficina central, y le dicen a los obreros que estos mapas sobre los cuales ellos están, esos planos sobre los cuales ellos están trabajando, no están bien y necesitan añadirle más carga de piedras antiguas a ese edificio, las cuales el dueño nunca pidió. Y este arquitecto, para resolver este problema, viaja a la oficina central donde le entregaron los planos para reunirse con los socios. No va para que le confirmen los planos, sino para demostrar que el plano que él tiene es exactamente el mismo que los socios le entregaron. Al final, los socios o quienes le entregaron los planos no solo confirman que los planos están bien, sino que también denuncian a los falsos supervisores como saboteadores de la obra. Ahora, Pablo es ese arquitecto. Su plano es el Evangelio de la gracia. Y hoy veremos cómo él muestra su defensa ante la oficina central en Jerusalén. En este pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, veremos 4 puntos esenciales. Primero, la validación de la revelación, versículo 1 al versículo 2. Segundo, Tito como la prueba viviente de la libertad, versículo 3 al 5. Tercero, reconocimiento de la igualdad apostólica, versículo 6 y la primera parte del 9. Y por último, las columnas y el compromiso práctico, los versículos 9, la segunda parte del 9 y versículo 10. Ahora veamos el primer punto. Lea conmigo en su Biblia los versículos 1 y 2 de Gálatas capítulo 2. Dice así: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado
a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, amados hermanos, Pablo aquí está relatando que fue después de 14 años desde su primera visita, cuando fue, ¿verdad? Que fue por 15 días, se reunió con Pedro, luego con los demás, pero pasaron 14 años desde su primera visita, que había subido a Jerusalén. Durante 17 años, Pablo estuvo predicando el evangelio sin ninguna instrucción humana. Porque como leímos la semana pasada y vimos la semana pasada, el mensaje que Pablo predicó fue dado por revelación directa de Cristo. Como vimos en el versículo 11 y 12 del capítulo 1 de Gálatas, donde el mismo Pablo empieza esa carta diciendo más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en Gálatas 1, versículo 16, 17, él dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo utiliza y puntualiza que él subió a Jerusalén por una revelación. No fue que Pablo dijo, voy a ir a Jerusalén porque necesito que confirmen que yo estoy haciendo lo correcto. No, él fue a Jerusalén porque fue el mismo Dios que le reveló en visión que subiera a Jerusalén. Tampoco fue para que corrieran su mensaje, porque él estaba seguro que su mensaje, el mensaje que estaba predicando, era correcto. Dios se lo ordenó. ¿Por qué Dios ordena a Pablo que vaya a Jerusalén? Simplemente para proteger el ministerio de Pablo y que el ministerio de Pablo sea confirmado. Para que Pablo entendiese que él no estaba corriendo en vano, que lo que él estaba haciendo era lo correcto, que él no estaba perdiendo el tiempo, ni había perdido el tiempo por 17 años. ¿Cuál es el contexto del conflicto, hermano? En este viaje que Pablo hace a Jerusalén coincide con el concilio de Jerusalén que está registrado en Hechos capítulo 15, donde se reúnen, ¿para qué? ¿Para qué se reúnen? Se reúnen motivados por judíos que enseñaban falsamente que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Recordemos que eso es lo que enseñaban los judaizantes a los hermanos, que ellos debían de circuncidarse y también guardar los rituales y leyes ceremoniales del judaísmo para entonces poder ser salvo, como se registra en Hechos capítulo 15 versículo 2. Dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeñas con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ellos habían sugerido que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, pero Pablo no corrió inmediatamente desde que ellos le dijeron eso, sino que él primero esperó que Dios le indicara si debía ir o no a Jerusalén. Y en visión, Pablo se le revela que sí, que suba a Jerusalén.
para que se tratara este asunto y una vez por todas quedara esto resuelto. Pero a través de la historia de la iglesia vemos que no ha sido resuelto, porque aún todavía hay judaizantes entre el pueblo de Dios. Hermanos que quieren que otros hermanos se ajusten al judaísmo. Hermanos que quieren imponer a los hermanos que no, que se tienen que reunir el sábado, porque es el sábado el día. Otros que dicen, no, tienen que celebrar todas las fiestas judías. Hoy vemos muchas congregaciones nuestras, celebran fiesta de Pentecostés, celebran el Sukkot, celebran la Pascua, celebran todo eso como si fuesen judíos. Nosotros no estamos llamados ni obligados a estas cosas. El punto número 2, recordemos que dice el pasaje, verá en los primeros versículos, que llevó también a Tito. Segundo punto es Tito como prueba viviente de la libertad. Lea conmigo ahí en su Biblia los versículos 3 al 5 de Gálatas 2. Dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pablo llevó, ¿verdad?, a Bernabé y a Tito. Recordemos que Tito era una persona que se había convertido bajo el ministerio de Pablo, era griego, y Pablo lo lleva con él. Había una intención de Pablo en eso, que era demostrar que en Cristo nosotros tenemos libertad. A pesar de la exigencia de los que se habían infiltrado, de estos judaizantes, falsos maestros, a pesar de la presión que ellos ejercieron, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Porque si se hubiese obligado a circuncidarse, entonces era admitir que la gracia no es suficiente para la salvación. Si ellos hubiesen accedido a circuncidar a Tito, entonces lo que estaban validando a los judaizantes de que la gracia, el evangelio de la gracia no era suficiente para salvación, sino que había que también someterse a la ley mosaica. Pablo identifica a sus opositores como falsos maestros, introducidos a escondida, eran espías que querían reducir a los creyentes nuevamente a la esclavitud del legalismo. Nuevamente, y hoy, amados hermanos, no sé si usted tiene persona o conoce persona que, como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, empezaron en el espíritu y han terminado en la carne. Aquí la carne, cuando Pablo se refiere a la carne en Gálatas, se refiere a la ley, a los rudimentos de la ley, a las leyes ceremoniales y todas esas cosas. Nosotros somos libres en Cristo. En Jesús tenemos libertad de la ley como camino a la salvación y somos libres de la maldición de la ley. Porque nadie, amados hermanos, nadie, pero que nadie puede cumplir toda la ley. Nadie. Porque como vimos la semana pasada, Dios le dio 10 mandamientos a Moisés. Y los ancianos, la tradición, los ancianos, los rabinos, convirtieron esos 10 mandamientos
en más de 600 leyes. Por eso Jesús dice que el que invalidare solo una jota ya es que culpable de toda la ley. Es imposible. Por eso Gálatas capítulo 3 versículo 3 dice lo siguiente: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora bien, amados hermanos, ciertamente nosotros somos libres en Cristo. Hemos recibido libertad. Sin embargo, esa libertad que usted y yo tenemos no es licencia para pecar. Y ahí que viene la confusión de muchas personas, no, que cuando escuchan a alguien que dice, no, la salvación la da el Señor, la salvación no se pierde, dice, pero no, bueno, yo soy salvo, puedo ir a hacer lo que yo quiera y hacer lo que sea y sigo siendo salvo. No, amados hermanos, la persona que realmente es escogido por Dios no va a pecar premeditadamente y con alevosía. Nosotros no somos perfectos, vamos a pecar. La diferencia está en que nosotros abusemos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, nosotros, amados hermanos, no podemos tener la libertad como licencia para pecar, sino para servir, para ser siervo de la justicia, para ser siervo de la justicia, como el mismo apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 6, versículo 18, donde dice: libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros no estamos sujetos a la ley. Ahora, nuestra libertad no la podemos usar para pecar, sino para ser siervo de la justicia. Como dijeron Jesús, Pablo y Pedro. Jesús hablando en Juan 8:36, que dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres en Cristo. No estamos sujetos a ningún yugo. No estamos sujetos a ningún yugo. Somos libres. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Pedro en su primera carta, el capítulo 2, versículo 16, lo pone de esta manera: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por cuanto somos libres de la ley, ahora debemos vivir para ser siervos de la justicia, vivir una vida en santidad, una vida en servicio a Dios, una vida que glorifique a Dios, una vida de adoración constante a Dios. Sí, somos libres, pero no tomamos esa libertad, amados hermanos, para pecar, hacer lo malo. La libertad es para que seamos siervos de la justicia. El tercer punto, reconocimiento de la igualdad apostólica. Lea conmigo ahí versículo 6 y la primera parte, versículo 9. Dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
y reconociendo la gracia que me había sido dada. Cuando Pablo se refiere a los líderes de Jerusalén como los que tenían reputación en ser algo, no está hablando de una manera despectiva sobre los demás apóstoles, sino que está hablando de una manera sarcástica contra los judaizantes, porque ellos usaban la referencia de los demás apóstoles para tratar de minimizar a Pablo y su mensaje. Entonces Pablo usa esa frase no como una manera de hablar mal ni despectivamente de los demás apóstoles, sino simplemente porque los judaizantes estaban despreciando a Pablo. Decían, como hemos venido hablando, que Pablo era un apóstol porque él mismo se había hecho apóstol, no porque Dios lo había escogido. Dios no hace acepción de persona, amados hermanos. Eso es lo que Pablo afirma, que Dios no hace acepción de persona. Y recordemos que Dios nos da un ejemplo muy claro de que Él no hace acepción de persona. En Hechos capítulo 10, ¿qué nos relata Hechos capítulo 10? ¿La conversión de quién? De Cornelio. Cornelio no era judío. Y recordemos cómo Dios tuvo que tratar con Pedro para que llegara a casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Que Dios le tuvo que dar una visión a Pedro de un lienzo con animales de todas clases. Y Pedro dice, no, yo no como cosa inmunda. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no llames tú inmundo. Entonces, eso nos da a saber que Dios, amado, no hace acepción de persona. Los privilegios de los 12 apóstoles no hacían su ministerio más legítimo que el de Pablo, ni hacían el de Pablo menos legítimo que el de ellos. Recordemos que Pablo, a pesar de que era un hombre antes de su conversión, un hombre duro, un hombre rígido, un hombre que arrasaba con todos los cristianos, pero después de su conversión, que es convertido de Saulo el asolador a Pablo el apóstol, Pablo realmente tiene una transformación en su vida. Y Pablo mostró a través de su ministerio humildad y gracia. A tal punto que Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Mire qué humildad tenía ese hombre. Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles y él dice, como abortivo me apareció el Señor. Y yo soy el mayor, soy el más grande de los pecadores. 1 Corintios 15:9 dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y en 1 Timoteo 1:15 él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire qué humildad, qué reconocimiento de su condición delante de Dios. Pero bajo la gracia, amados hermanos, era igual que los demás apóstoles. Tenía lo mismo privilegio, tenía el mismo mensaje, tenía la misma gracia, tenía el mismo espíritu, tenía el mismo reconocimiento y aprobación de Dios, como nos dice el mismo Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 5. Dice así, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay un solo evangelio. No hay varios evangelios, hay un solo evangelio. Los líderes de Jerusalén, como él mismo dice, nada nuevo le comunicaron a Pablo. Al contrario, reconocieron la gracia que Dios había puesto en Pablo. Reconocieron que la misma manera
que Dios obró en ellos, también obró en Pablo. Reconocieron que Dios, que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en Pablo para con los gentiles. El Espíritu de Dios, amados hermanos, tiene un solo evangelio. No había ninguna diferencia entre el evangelio, entre el mensaje que predicaba Pablo y el mensaje que predicaban los demás apóstoles. Ciertamente, como Dios mismo lo escogió, porque fue Dios mismo el que escogió a Pablo para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes, a los grandes, a la autoridad. Y los demás apóstoles se quedaron ¿dónde? En Judea, en Jerusalén, predicándole a quién? A los judíos. Pablo llegó más lejos, en un solo evangelio, no había diferencia. Por último, el cuarto punto es las columnas y el compromiso práctico. Lea conmigo ahí los versículos que queda, la segunda parte, versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo escucho. Por el beneficio de los que están escuchando, lo voy a leer yo aquí. Dice, Jacobo, Cefa y Juan. Acuérdense que Cefa es quién? Pedro. Y Jacobo, ¿cuál Jacobo está refiriéndose aquí? ¿A qué Santiago? Porque recuerda que habían varios. Al medio hermano de Jesús, ¿verdad? Dice Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo, eran considerados columna de la iglesia. Y ellos, siendo la columna de la iglesia, le dieron la diestra a Pablo y a Bernabé. O sea, reconocieron a Pablo como que, como un colega amado y siervo de Jesucristo. En ese tiempo, el ala diestra tiene un significado que no lo tiene ahora, porque antes, amados hermanos, aún en el tiempo de nuestros abuelos, cuando personas hacían un trato, no tenían que firmar papeles, ¿verdad? ¿Qué era lo que se hacía? Se daba la mano, eso era el trato. No había que firmar papeles porque había que responsabilidad, había confianza. Hoy día hay que firmar papeles para todo, para todo. Y aún habiendo papeles, la gente a veces se quiere echar para atrás de los negocios. Pero ahí, amado, eso era un compañerismo solemne. Dar la diestra era un voto de amistad y camaradería. Reconocieron a Pablo como apóstol, como un colega, como un socio en el servicio a Cristo. La responsabilidad con los pobres fue la única petición que se le hizo a Pablo, a Bernabé y a Tito. No se le dijo, mire, vayan y sigan circuncidando a la gente. Vayan y predíquenles que ellos tienen que guardar la ley mosaica. No, lo único que les pidieron fue, mire, no se olviden de los pobres. No se olviden de los pobres. Porque, amados hermanos, cuidar a la necesidad
y cuidar al necesitado es una responsabilidad espiritual. Nosotros estamos llamados a ayudar, si está a nuestro alcance, al necesitado. Claro que si usted no puede, pues imagínese, no puede. Pero si está a su alcance, si está en sus medios, si está en su posibilidad, nosotros debemos de ayudar al necesitado. Es una responsabilidad, porque cerrar la puerta del corazón al hermano necesitado, amados hermanos, es una muestra de que el amor de Dios no está en nosotros. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? También Santiago lo dice, si usted ve a un hermano que le toca la puerta y está necesitado y usted tiene para ayudarle, no vaya, hermano, ve con Dios, va a orar por ti, vete en paz. Caliéntate tú mismo, date comida tú mismo y usted teniendo las posibilidades. Nosotros estamos llamados, amados hermanos, a ayudar a los necesitados. Y fue algo que Pablo hizo diligentemente. Pablo procuró con diligencia, a través de múltiples recaudaciones, cumplir con este pedido que le hicieron los apóstoles. Recordemos que esa área de Judea y Jerusalén siempre estaba pasando necesidades. Hubo mucha hambruna en esa área. Por eso cuando leemos en Hechos capítulo 11, versículo 29 al 30, escuche lo que dice. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esa fue la primera vez. Luego en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27, dice así, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, porque como decimos, ¿verdad? La salvación viene por quién, por los judíos, porque Jesús nació siendo judío, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos participantes de los bienes espirituales de ellos, nosotros ahora tenemos que ministrarles las cosas materiales. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, dice así, una porción bíblica que a veces leemos cuando se va a colectar la ofrenda. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a esto enviaré para que lleven a vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora bien, Pablo hace una aclaración en la primera carta a los tesalonicenses.
Porque la ayuda generalmente, amados hermanos, debe dársela a quién? Al que realmente está necesitado. Al que realmente está necesitado. No al que no quiere trabajar o no quiere hacer ningún esfuerzo para sostenerse. Pablo dice que esta ayuda no es para los perezosos, es para los hermanos indefensos que realmente están en necesidad. Escuche lo que Pablo escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire qué fuerte. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hay personas, ¿verdad? Es muy fácil vivir del sudor del frente. ¿Qué fue el mandato que Dios le dio a Adán? Que iba a sostenerse con qué? Con el sudor de su frente. Pero hay otros que lo han llevado a vivir con el sudor del frente. No, hermano, porque tú sabes, ¿no? Y a veces le meten unos cuentos chinos, como uno dice. Y uno, ¿verdad? Como tiene ese amor por el Señor y por los hermanos, a veces pues cede. Lamentablemente hay muchas personas que abusan de la nobleza de los hermanos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque el Señor nos llamó a ser manso, pero no menso. Hay diferencia. O sea, una persona tan necesitada, vamos a ayudar a esa persona necesitada. Y aquí nosotros, desde nuestra pobreza, muchas veces hemos hecho eso. Porque a eso estamos llamados, a los necesitados. Ahora bien, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto de una manera práctica en el día de hoy? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente: defender la verdad sin transigir. Nosotros estamos llamados a defender la verdad del Evangelio. Nosotros estamos llamados a presentar defensa a lo que predicamos, como nos llama el apóstol Pablo, que estemos predicando, el apóstol Pedro, en su carta, primera carta, que nos dice que estemos preparados ¿para qué? Para presentar defensa de vuestra fe cuando se nos demande. Tenemos que estar listos, no podemos transigir, amados hermanos, de la misma manera que el apóstol Pablo, ni por un momento, como él dice, ni por un momento accedió a someterse al error de los judaizantes. Nosotros debemos también proteger el mensaje de que somos salvos por gracia, por gracia. Voy a hacer un paréntesis. Le voy a contar una historia que me pasó a mí cuando yo viví en Nueva York. Yo aún han pasado muchos años, yo estaba mucho más joven. Había una persona que asistía a uno de esos lugares donde se le enseña a la gente que se debe guardar el sábado y que se debe guardar otras cosas. Y esa persona, un día estuvimos conversando y como yo por la Biblia le hablé y le dejé saber, especialmente usando esta carta de Gálatas, que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces este muchacho, como también él estaba nuevo en eso, ¿no? Un día trajo un maestro con él a visitarme a casa de mi mamá.
Mira, él eres maestro y él puede decirte mejor que yo lo que yo estaba tratando de explicar, que tú estás mal porque tú no guardas el sábado. Digo yo, ok, vamos a sentarnos, Biblia en la mano. Le hice un trato, le dijo que mira, mi hermano está ahí, mi hermano todavía en ese tiempo no era converso, no se había convertido. Le dije, por respeto y por amor a los que no conocen, vamos a hacer algo. Yo voy a dar que ustedes hablen todo lo que ustedes quieran hablar. No lo voy a interrumpir para nada. Pero cuando a mí me toque, espero lo mismo de parte de ustedes. Que aquella persona tenía su Biblia que parecía un arco iris. O sea, ya llevaba los versículos marcados que me iba a hablar. Empezó por el sábado. Ok. Luego empezó con la comida. Luego empezó con las leyes ceremoniales. Ok. Me toca a mí. Nada más usé del Antiguo Testamento un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, donde Dios mismo le dice a Moisés sobre el sábado. O sea, guardar el sábado, guardar el sábado, será una señal de pacto entre ustedes, Israel y yo. Yo no estoy ligado al sábado. Mateo capítulo 28, 27. Ok, hermano. Porque la cuestión de ellos con el domingo es que según ellos nosotros nos reunimos domingo porque fue por la ley dominical, que sé yo qué, de Roma, que patitín. No, mira. ¿Qué día en nuestro calendario, cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es? Domingo. ¿Eso qué? ¿Qué día resucitó Jesús? Primer día de la semana. ¿Qué día se reunieron los discípulos? Primer día de la semana. Si nosotros no nos reunimos el domingo porque es una ley dominical. Nos reunimos el domingo porque es el día que conmemoramos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego lo llevé aquí a Gálatas. Cuando terminé, ellos trataron mira, acuérdate del trato que hicimos, somos responsables. Como no tenían más argumento, después que estuve hablando con la carta a los Gálatas, lo único que me dieron fue, mira, bueno, ya estamos limpios de culpa. Te hablamos, ahora está en ti, ¿sabes? Digo, no, yo no tengo que buscar ningún camino. Porque el evangelio que yo predico y el evangelio en que yo estoy es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de la gracia. Y yo no estoy sujeto a la ley. Amados hermanos, no se deje engañar ni intimidar por eso. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Tenemos que defender el mensaje que tenemos, que somos salvos solo por gracia. No permitamos que añadidos humanos como tradiciones, rituales, reglas, normas, estatutos, condicionen nuestra seguridad en Cristo. Nosotros estamos seguros en Cristo. Fuimos elegidos para salvación. Nadie nos arrebata de su mano. Como Él dijo, un mandamiento tengo del Padre, que ninguno de lo que Él me dio se pierda y que yo le resucite en el día postrero. El mismo Pablo dice en Romanos capítulo 8 que ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni enfermedad, ni tribulación, ni necesidad no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El mismo Pablo en Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no se debe condenar porque usted no guarda ritos o días luna nueva, luna llena, no celebra fiesta. Nosotros no estamos sujetos a ninguna fiesta. Jesús vino para eso, para liberarnos del yugo de la ley. No podemos mezclar ley y gracia. O estamos en la ley o estamos en la gracia, pero no podemos combinar las dos. A una persona que estuvo por mucho tiempo con nosotros, muy amado, muy querido, falleció. Siempre tenía al principio esa de por qué venía de ese trasfondo. Amados hermanos, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia dejarnos intimidar o permitir que cosas como esta nos hagan dudar de si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Estamos predicando el evangelio de la gracia. Yo le decía a esa persona que si van a guardar la ley, van a guardar el sábado, vamos a guardar el sábado. Los hermanos, por la gracia de Dios tuve la oportunidad de trabajar 6 años en una universidad judía en Nueva York. Y precisamente yo estaba estacionado en el edificio donde está la sinagoga, una de las sinagogas en esa universidad. Hermano, mire, el judío ortodoxo no puede manejar el sábado. Tiene cierta distancia que puede caminar el sábado. Por eso usted ve que donde ellos viven hay sinagoga cerca para que le dé la distancia que ellos tienen que caminar. No pueden ni siquiera usar nada eléctrico. No pueden andar con llave ni cartera. No pueden encender luces. Ni siquiera cuando van a hacer su necesidad pueden romper papel. Por eso el día antes se dejan todo dobladito en porciones dobladas para que no tengan que romper. Entonces, si va a guardar el sábado, o lo guarda como es, o no lo guarde. Porque ni está haciendo una cosa ni está haciendo la otra. No pueden cocinar tampoco. No pueden cocinar. No pueden hacer nada de eso. Entonces, se jactan de que guardan un día, pero no lo guardan como es. Prefiero quedarme con la gracia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué añadir a lo que ya fue hecho? No permitamos eso, amados hermanos. Segundo, vivamos en libertad, pero no en licencia. Vivamos en libertad, pero no en licencia. La libertad que tenemos en Cristo es para servir a los demás por amor, no para satisfacer nuestros deseos carnales. Por eso debemos evaluarnos. ¿Estamos usando la libertad en Cristo para servir o para pecar? Porque estamos llamados a usar nuestra libertad para ser siervo de la justicia y no siervo del pecado. Tercero, que debemos hacer para ponerte en práctica es que vivamos nuestra fe con manos solidarias. Vivamos nuestra fe con manos solidarias. La verdadera doctrina siempre lleva ¿a qué? A la práctica del amor. Un capítulo que todos se saben de memoria, pero solo lo usan para cuando hay boda, cuando hay matrimonio, para la pareja. ¿Cuál es? 1 Corintios capítulo 13, ¿qué dice, amados hermanos? El amor. Si no hay amor, amados hermanos, nada sirve. Entonces, si verdaderamente tenemos la doctrina que decimos que tenemos, la doctrina correcta, la doctrina saludable, sana,
El ser cristiano, amados hermanos, nos lleva a nosotros a practicar el amor. Nuestra responsabilidad con los pobres y necesitados no es opcional. Es una responsabilidad que tenemos como hermanos en la fe, como iglesia. Debemos de ser solidarios, debemos ayudar, así como los gentiles en aquel tiempo fueron solidarios con las necesidades de los hermanos en Judea y en Jerusalén. Nosotros hoy día tenemos también que ser generosos y solidarios con las necesidades de nuestros hermanos y de aquella persona a quien nosotros podemos ayudar. Termino diciendo, amados hermanos, solo hay un evangelio. Y estos hombres que hemos mencionado en esta tarde, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, estos hombres lo confirmaron, así lo afirmaron. Hay un solo evangelio. Tanto el que Pablo predicaba como el que los demás apóstoles predicaban es un solo evangelio. Y vemos en este pasaje que Pablo fue vindicado y los falsos maestros, los judaizantes, fueron denunciados como falsos maestros. La gracia de Dios es suficiente, amados hermanos. No queramos añadirle más. Usted no tiene que hacer nada para pagar la salvación. Usted no tiene que hacer promesa, penitencia. No tiene que hacer sacrificio. No tiene que hacer rituales. No tiene que guardar día específico. Usted es libre porque la gracia de Dios es suficiente para darnos la salvación, el perdón de pecado y el regalo de la vida eterna. No necesitamos méritos propios. No es por fuerza humana, no es por esfuerzo, no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por nuestras buenas obras, no es por los méritos personales, sino por los méritos de Cristo. Y solamente necesitamos a Cristo. Nada más. Y termino de la misma manera que he terminado estas predicaciones sobre la carta a los Gálatas, con un amén, como dicen los hermanos de la tradición y de lengua cartonesa, sin sanchonien. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que esto que predicamos hoy, que esto que aprendimos hoy, que esta manera que vamos a aplicar este mensaje es lo que desea nuestro corazón. Eso es lo que dice, eso es lo que quieren decir los hermanos cuando dicen esa expresión. Eso es lo que desea y anhela nuestro corazón. Y es mi oración que eso sea lo que cada uno de nosotros anhelemos, hermano. Ser siervo de justicia, servir al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo, con compromiso, con diligencia, con pasión. Recordando, amados hermanos, que no fuimos llamados simplemente para ser salvos y salvos nada más, sino que fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, que fuimos escogidos para ir y hacer discípulos a las naciones, que fuimos escogidos para ser embajadores de Cristo, fuimos escogidos, y se nos dio el ministerio de la reconciliación, para que el hombre sea reconciliado por Dios por medio del evangelio que predicamos, el evangelio de arrepentimiento y el perdón de pecado que solo se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos de pie y oramos. En mi deseo, amados hermanos, que tu corazón desee vivir en libertad y unidad. Padre, te damos gracias por estas palabras. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque nos libertaste del yugo y la maldición de la ley. Gracias porque no necesitamos hacer nada más, ni añadir nada en absoluto, porque tu sacrificio
es y fue y será más que suficiente para ofrecernos gratuitamente el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Enséñanos, Dios eterno, pon en nosotros el deseo, la pasión, el hacer de compartir este mensaje de gracia con aquellos que aún no lo conocen y también con aquellos que están siendo confundidos por judaizantes que le están enseñando que deben adherirse a los rituales judíos, a las fiestas judías, a las tradiciones y a la ley, Señor. Sabemos que en Cristo se rompió el velo y de ambos pueblos hiciste uno, y ahora no hay diferencia, no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos en Cristo somos uno, una misma fe, un mismo evangelio, un mismo espíritu, un mismo Señor, y eso es lo que debemos predicar para preservar la unidad en el espíritu, esa unidad que tú oraste, mi Cristo, la cual debe existir en nosotros para que el mundo crea que tú fuiste enviado por el Padre y que nosotros somos tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.